casa de un gran poeta mexicano, escritor también de prosa, y bueno, que se ha codiado con los grandes y que también pues tiene una historia muy interesante, más de 48 libros publicados, muchos de ellos traducidos en 12 idiomas, bestsellers por todos lados. Muchísimas gracias por recibirme aquí en tu encantado de casa. estar con ustedes. Muchas gracias, Homero, de verdad, muy bonita tu casa, muy interesante, y bueno, pues como te platicaba, esta sección es para todas estas personas que se quieren dedicar al mundo de la literatura. Yo como escritor nuevo también he tenido la fortuna de pues estar entrevistando a todos estos grandes, y hoy estoy aquí contigo, y estamos platicando de este famoso Congreso Mundial de Literatura donde estuviste, donde te codiaste, bueno, con Carlos Fuentes, con Pablo Neruda. Platícame un poquito de esto. Bueno, precisamente fue un Congreso Mundial de Escritores en Nueva York en 1966, yo era entonces muy jovencito, y me tocaron eventos muy interesantes porque el presidente del PEN era Arthur Miller y estaba muy reciente su relación con Marilyn Monroe. Wow. Entonces llegó allí casado con una fotógrafa danesa y era perseguido por los paparazzis donde se paraba. Entonces, cuando uno lo saludaba, pues, tuvo la suerte de ser retratado con él y estar en todos lados, porque siempre estará seguido por mucho fotógrafo. Una de las grandes fotografías de la historia del mundo de la literatura, ¿no? Exactamente, tengo varias fotos con él publicadas por Life. Y también con Pablo Neruda, porque Pablo Neruda era una sensación, porque no lo dejaban entrar a Estados Unidos por motivos políticos. Okay. Entonces Arthur Miller le consiguió la visa. Entonces cuando se iba por las calles de Nueva York, donde caminaba, donde se paraba, era noticia. Hasta los elevadoristas, si uno subiera en un edificio con él, el elevadorista lo reconocía, porque era una sensación en Nueva York Pablo Neruda. Y él era un hombre que llevaba su fama muy cómodamente. No era nada pretencioso, era muy cordial, y como acostumbrado a ser famoso. Yeah, okay. Sí. Entonces, yo en ese tiempo era un poeta joven y pues me preguntó muy cómodamente, oye, ¿y qué estás escribiendo ahora? Ya me conocía como poeta, que era muy bueno. Entonces, hasta me dijo, tú sí me gustas como poeta, etcétera, etcétera. Qué bien. Y tenía un resquemor con México, porque en los años 40 lo habían deportado de México. Bueno, lo habían sacado, él era cónsul de Chile en México. Y él, sucedió por esos años que David Alfaro Siqueiros, que era un estalinista, atacó la casa de Trotsky y pues no lo mató, porque sí era un operativo de Stalin, wow. Pero mataron a un segundo que se apellidaba Sheldon y rociaron de balas la casa de Trotsky en Coyoacán. Y era muy buscado Siqueiros por la policía mexicana por ese atentado, y Neruda como cónsul de Chile, y en ese tiempo era stalinista, le dio un pasaporte mexicano para huir de México. Entonces el gobierno mexicano, que estaba en ese tiempo presidido en relaciones por Jaime Torres Bodet, lo consideraron persona non grata y lo sacaron. Tiene una famosa línea Neruda en el canto general que se refiere a Torres Bodet muy mal. Dice, y Torres Bodet, pobre poeta, gestionó para que me sacaran de México. Lo dice muy drásticamente. Yo vine de Michoacán, nací en un pueblo pequeño, llegué a la Ciudad de México y poco tiempo después de haber venido, me tocó ir al Centro Mexicano de Escritores, donde estaba Juan José Arreola, jugaba ajedrez con Arreola, wow. Y luego pues por allí llegaba Rulfo, así, él no jugaba ajedrez, siempre neurótico, huraño, fumando, muchas veces bebido, pero muy cordial con los escritores. Y luego, pues, ahí con Arreola, después llegaron en el Centro Mexicano de Escritores poetas como Stephen Spender de Inglaterra, llegaban gente. Entonces, a mí me interesó mucho y luego me tocó un poco relacionarme con Octavio Paz y me dio el visto bueno. Fui en 1962, fíjate, él estaba de ministro consejero en París, en la Embajada de México, y lo nombraron embajador en la India, y cuando vino de París a México me buscó. Yo tenía 22 años, era un honor,
Entonces caminamos por Paseo de la Reforma y me hizo una confesión que yo estaba muy sorprendido porque la primera vez que lo veía y me dice, si yo tuviera manera independiente de vivir, no iría a la India. Porque dice, viniendo de un país exótico como México, no me interesa ir a otro país exótico como la India. Además, ahí tienes que competir, dijo, con los brahmanes. Y dice, cuando llegan mujeres guapas de Europa, pues no se resisten a un brahman. Y un mexicano no les interesa en la India. En México sí, pero en la India no les interesa. Entonces dice ir allí para ver que los brahmanes son los seductores, los don Juanes, Claro, pues claro. yo me siento, pero ahí encontró el amor, ahí se encontró su actual mujer, que fue María José Paz, la encontró en la India. Entonces le fue muy bien y su poesía cambió para siempre, para bien, porque ahí dejó de ser un poeta un poco afrancesado y se volvió un poeta más mundial. Toda la espiritualidad de la India, todo el mundo, todo su mundo cambió. Wow. Y Arriola era un catador extraordinario. Desde la primera línea de un cuento, desde el primer verso de un poema, sabía si le gustaba o no. Qué bien. Si tenía como decían los Beatles en las canciones, tenía el FNAC de saber que el poema, el cuento era bueno. Claro. Oye, qué bien. Y me imagino que todas estas críticas hay que saberlas tomar. ¿Qué nos recomiendas a nosotros de cómo debemos de tomar las críticas? ¿Cómo saber cuándo es una buena crítica? ¿Qué me recomiendas ahí? Bueno, se siente. Okay. Se siente, como se dice, se siente la mala leche. Okay. Sí, y de quién viene. Claro. Hay gente muy agresiva, hay gente muy destructiva. Ajá. Entonces, si uno se encuentra con ellos a cualquier edad, Claro. Yo me encuentro, ya nada más de verle la cara, ya sé que es cara de mala leche. Okay. Nada más de cierta gente. Okay. Y de ver la cara así de bien intencionada, de su manera de hacer una crítica que es constructiva, que es de buena fe, que ama la literatura, ama la poesía, entonces uno lo capta. Uno de los ejemplos históricos es Pedro Páramo de Juan Rulfo. Claro. Él fue al Centro Mexicano de Escritores, me contaba Lichu Macero, me contaban Arriola, pues lo criticaron mucho, porque era una novela muy larga y un poco estaba la composición de la novela un poco revuelta. Pero ellos le hicieron observaciones y fueron reduciendo el contenido, hacerlo más dinámico, un poco más poético. Wow. No alteraron el estilo ni el contenido, pero sí la composición, y ganó muchísimo. En principio se llamaba Los Murmullos, Pedro Páramo, pero también le criticaron ese título. Wow. Y acabó llamándose Pedro Páramo, y es una de las mejores novelas de la literatura hispanoamericana del siglo XX. ¿Cómo fue que empezaste a escribir? ¿Qué fue lo que te detonó para empezar en la literatura? Bueno, mira, para mí fue una cosa de destino. Yo cuando tenía 10 años tuve un accidente de escopeta que se me disparó en el vientre, estuve a punto de morir. Wow. Pasé 19 días en el hospital y cuando estaba en el hospital mi padre me trajo 2 libros. Uno, Emilio Salgari, El Corsario Negro, uno de Emilio Salgari que se llamaba Sandokan, y el otro, Cuentos de los Hermanos Grimm, El Recuerdo. Y me despertó el amor por la lectura y pues me dediqué a ser un voraz lector de libros. Y cuando volví a mi pueblo, Contepec, Michoacán, empecé a escribir. Okay. Ya muy temprano, y desde entonces pues me pegó la musa, ya no me separé de la musa, y hasta el día de hoy soy una persona que escribe casi todos los días. Tengo una disciplina desde muy joven, que escribo 3-4 horas diarias. Wow. Y no solamente eso, en los últimos años escribí un libro casi de noche, dormido, que se llamó Tiempo de Ángeles. Empecé a escribir despertaba a la medianoche, al amanecer, con un poema en la mano o en la boca, y lo escribía. O sea, eran como poemas soñados, poemas inspirados por el sueño. No eran sueños freudianos de complejos de Edipo y todas esas cosas, sino eran sueños poéticos. Era como si la poesía me llegara de noche y en el sueño. Y pues tengo ese libro pues, que se llama Diario de Sueños, otro que se llama Del cielo y sus maravillas. Y este libro, El poeta niño, sí. Este libro, El poeta niño, precisamente ejemplifica la relación con el sueño. Precisamente cuando
cuando yo, después de mi accidente, como lo había sufrido a los 10 años, el niño que había sido antes, un niño futbolista, cambió. Okay. El niño se quedó del otro lado del accidente y casi no recordaba yo, no pensaba en la niñez anterior a los 10 años. Y precisamente en 1971 estaba yo en Nueva York, iba a nacer mi primera hija, Chloe, que ahora es escritora. Ah, mira, qué bien. Y empecé a soñar con la infancia anterior al accidente, que eran sueños muy sensoriales. Por ejemplo, soñaba, un día tuve ese sueño de que estaba mamando en el pecho de mi madre, muy sensorial. Así comienza este libro. Luego otro día estaba como perdido en una cama muy grande. Okay. Todos esos sueños de infancia, y al despertar los escribía. Ya. Y así se hizo el poeta niño, con poemas soñados. Creo que esta información es vital para todos los sectores. Te agradezco muchísimo esta entrevista. Gracias por recibirnos aquí en tu casa.